de Romanos, en el capítulo 6 y en el versículo 14. Romanos 6, 14 dice: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto lo usan para decir, ya no tenemos que guardar la ley, porque ya somos salvos por gracia. Pero mira el contexto de este pasaje. Viene diciendo antes, ya que Cristo murió, versículo 10, murió al pecado de una vez por todas, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, no puedes seguir pecando, ahora le perteneces a Dios. Antes hacías las cosas malas, pero ahora no podéis presentaros como instrumentos de iniquidad. ¿Por qué? Porque el pecado, versículo 14, no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El contexto de esto es, no puedo seguir pecando, porque ya el pecado no tiene control sobre mí, porque ya Cristo me libertó del poder del pecado. Y sigue diciendo que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. El mismo versículo lo contesta. ¿Podemos pecar? ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Entonces, ¿puedo transgredir la ley de Dios porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia? Mira, estar bajo la ley significa que la ley te condena. Estar bajo la gracia significa que fuiste perdonada. Y si estás bajo la gracia, ya la ley no te condena. La ley dice que eres pecador, pero si el Señor te perdonó, ya no eres pecador, porque el Señor te perdonó. Entonces, ¿vamos a pecar porque el Señor nos perdonó? Total, Él nos perdona. En ninguna manera, dice Pablo. Pecaremos, transgrederemos la ley porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Es como si tú, vamos a dar un ejemplo hipotético, simbólico, ¿verdad? Digamos que a ti te condenan por haber cometido un robo. Está toda la prueba de que tú te robaste. Es más, que encontraron en tu casa a la prenda robada. Y el juez te trae y dice, ¿cómo se declara usted, culpable o inocente? Dice, bueno, culpable. Listo, no hace falta más. Pero ahora el juez te dice, veo que es la primera vez que has sido acusada de algo. Te voy a dar una oportunidad. Eso no pasa, ¿verdad? Pero es hipotético. Te voy a perdonar. No te voy a mandarle a la cárcel, ni vas a pagar multa, ni nada. Vete tranquila y no lo vuelvas a hacer más. Y tú dices, ah, qué bueno, ya me perdonó. Como estoy bajo la gracia, porque gracia es el perdón que no te merecías, ahora voy a seguir robando, porque total, ya me perdonó. ¿Funciona así? Obviamente no. Si te perdonó, con más razón ahora no vas a transgredir la ley. Eso es lo que dice Pablo. Que pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Antes bien, os haréis obedientes a la justicia, porque Dios te perdonó. Estás en mayor obligación de obedecerle, porque por gracia fuiste perdonado. Espero que esto te haya explicado. ¿Cuál es la otra? Si puedes poner el micrófono. Gracias. Bien. La segunda pregunta sería, yo tengo relativamente poco bautizada dentro de la iglesia. Yo tengo una duda acerca de mi bautismo.
qué? Porque según en los Hechos de los Apóstoles y lo que se ha venido contando sobre la historia de los apóstoles, el cómo bautizaban, lo hacían en el nombre de Jesucristo. Y en la iglesia se hace en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí nos dice en el nombre de, en el nombre de, en el nombre de. Entonces cuando yo me bauticé convencida de mi bautismo que era para salvación. Sí. Pero sí me dejó esa duda porque no quedé convencida si era en la Trinidad o era en el nombre de Jesucristo. Okay. Buena pregunta, muy buena pregunta. El Señor Jesucristo declaró en San Mateo, en el capítulo 28 y en el versículo 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Jesús mandó a bautizar, pero no dijo en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre. Es un solo nombre. No son tres nombres, es uno solo, pero son tres personas. El Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Pero como los tres son Dios, tienen un solo nombre, y ese nombre es el Eterno, Yahweh, Jehová. El nombre propio de Dios es Yahweh en hebreo, y el nombre Jesús viene de de Jehová, Jesús, que quiere decir salvación. Jehová es salvación, es decir, Jesús en hebreo, Yahshua, viene de Yahweh y Shua, que es Salvador. Cuando nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo, estamos bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque es un solo nombre. Hechos capítulo 4 dice en el versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces el único nombre es el nombre sagrado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es un solo nombre, y ese nombre es Yahshua, Jesús. Cuando nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, estamos bautizando en el nombre del Padre, porque el Padre también es Dios Salvador, y el Hijo también es Jehová Salvador, y el Espíritu Santo también es Jehová Salvador. Entonces no tengo que mencionar tres nombres. Con solo bautizar en el nombre de Jesucristo, estoy bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es un solo nombre. Y si te bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, te bautizaron en el mismo nombre, no hay otro nombre. Es en el nombre de Yahweh, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, que es el mismo nombre. No hay otro nombre, solo es uno. Por lo tanto, tu bautismo es válido porque te bautizaron en ese nombre, en el único nombre verdadero. En hebreo se dice Yahweh. Se traduce el Eterno, porque el Padre es Dios eterno, el Hijo es Dios eterno y el Espíritu Santo es Dios eterno. Y tienen un solo nombre. El Padre se llama Jehová, el Hijo se llama Jehová y el Espíritu Santo se llama Jehová, en español. En hebreo, el Padre se llama Yahweh, el Hijo se llama Yahweh y el Espíritu Santo se llama Yahweh. Un solo nombre. Micrófono, por favor. Otra pregunta. ¿Por qué cuando, al momento que se hace una traducción o por gramática no se pueden traducir nombres de personas o nombres de ciudades? De hecho está
creo lo tengo contemplado hasta donde yo sé, son reglas gramaticales que existen en diferentes países. ¿Por qué en los nombres de la Biblia, de algunas ciudades, incluso en los nombres de, por ejemplo, Mateo es Mateyahu? ¿Por qué están cambiados? Si se supone que no se deberían de cambiar, o no sé si están alterados, no sé. Es mi pregunta, ¿por qué se cambian los nombres? Se supone que gramáticamente no se deben y no se pueden cambiar. Entonces, ¿por qué están cambiados? A lo largo de los siglos, los nombres se han adaptado a los idiomas históricamente. Hoy en día se enseña que un nombre propio es un nombre propio y que no debiera cambiarse porque es tu nombre. Pero a lo largo de la historia, no solo en la Biblia. Por ejemplo, ahí tienes un nombre muy famoso de un rey en Inglaterra que se llamó el rey James en inglés. En español es Jacob. Pero la Biblia más famosa en inglés se llama la Biblia del King James, rey James. Y James es Jacob en español. Hay un montón de otros ejemplos. Por ejemplo, el nombre Pedro en español, en inglés es Peter. Y en griego es Petros. Fue una costumbre que hoy ya no se acostumbra y que la Real Academia Española ha definido gramáticamente que los nombres no se traducen, pero no fue así siempre. A lo largo de la historia, los nombres se tradujeron o se adaptaron al idioma. Por ejemplo, la primera Biblia que se tradujo, la tradujeron del hebreo al griego y se llamó la Septuaginta. Esa traducción se hizo 250 años antes de que Cristo naciera. Y era la Biblia que se usaba en la época de Cristo. Estaba en griego, pero el nombre sagrado de Dios, que era Yahweh, lo tradujeron y le pusieron Kurios, Señor. ¿Por qué? Porque el judío, cuando ve esas 4 letras sagradas del nombre Yahweh, no las pronuncia. Por no tomar el nombre de Dios en vano, dice Adonai, el Señor. Entonces, cuando los traductores, en respeto por ese nombre sagrado, no pusieron el nombre sagrado, sino que lo tradujeron por Señor. Y eso viene muchos siglos atrás. Estamos hablando de 2300 años atrás. Ya en la época de Cristo se usaban los nombres traducidos. Por eso Jesús le dijo a Pedro, su nombre realmente era Simeón. Por eso le llamamos Simón Pedro. Pero se usaba el nombre griego y Pedro era griego mientras que Simón era hebreo. Entonces sí, la costumbre de traducir los nombres se ha hecho por muchos siglos. Hoy en día ya no se acostumbra a hacer eso, ya no, pero a pesar de eso todavía hay muchos que lo hacen. Por ejemplo, mi nombre es Ramón, mi segundo nombre, yo me llamo Hugo Ramón. En español es Ramón, pero en inglés me dicen Hugo en vez de Hugo. Y hasta suena como jugo, ¿verdad? Porque la H se pronuncia fuerte, mientras que en español es muda. Entonces, cuando el que habla inglés mira mi nombre escrito H-U-G-O, dice Hugo, pero mi nombre es Hugo. Pero ¿cómo yo le hago entender a uno que habla inglés si no lo pueden ni pronunciar? Entonces, yo entiendo que me dicen Hugo y me están hablando a mí. Y Ramón, dicen Raymond. Y no es igual que Ramón, no suena igual, pero se escribe igual, pero se pronuncia distinto. Eso ha pasado de idioma en idioma. Hay algunos que hoy en día dicen que si tú no pronuncias correctamente el nombre de Yahweh o de Yeshua, Dios no te escucha y que es una blasfemia contra Él. Fue Dios el que confundió las lenguas, pero Él las conoce todas y las entiende todas. Si tú de corazón le hablas al Señor, Él lee las intenciones de tu corazón, y aun si no pronuncias bien su nombre en el idioma original, porque no hablas hebreo o griego,
Dios te entiende. Dios no se ofende porque le digamos Jesús, a pesar de que su nombre en hebreo es Yahshua. Y porque le digamos Cristo, cuando su nombre es Christos, pero Cristo en español. Esto de que si no pronuncias el nombre correctamente, estás mal y estás blasfemando el nombre de Dios, no es cierto, porque Dios nos comprende en todos los idiomas que hablamos. Y Él, más que escuchar cómo tú pronuncias tu nombre, mira tu corazón y la sinceridad con que tú le adoras y la sinceridad con que tú le hablas. Esta ya es la última.